Le damos la bienvenida, queremos compartir junto a usted y con quienes le acompañan este contenido de edificación con la palabra de Dios. Comencemos. Buenas noches, estimada familia Shalom. Reciban un cordial abrazo a la distancia, agradecidos con el Señor por una oportunidad más que nos da de llegar hasta sus hogares. Agradecemos a todo el equipo de logística que está detrás de cada esfuerzo para que usted hoy nos tenga como invitados en su casa. Hoy es una linda noche para poder hablar de la palabra del Señor y me siento muy complacida de poder llegar hasta sus hogares con algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y quisiera hacerles una pregunta, lanzarles una pregunta en esta noche. ¿Ha hecho usted o se ha sentido en alguna oportunidad usted ofendido o ofendida? ¿Ha sido usted constructor de una ofensa quizá? Yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos sido muchas veces los constructores de una ofensa, y en esta parte quisiera compartir una reflexión que primeramente ha hablado a mi corazón y quisiera podernos enfocar. Ante todo, quiero compartir con ustedes el título que le he puesto a esta pequeña reflexión, que se llama El amor más allá de la ofensa, y realmente es una de las cosas en las que he venido trabajando, porque creo que todos a quienes Dios nos les da la oportunidad de hablar de su palabra, somos primeramente confrontados con ella a partir de esto. Y creo que es muy importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos caminar en este ratito que vamos a estar juntos para poder escuchar y entender lo que pues realmente Dios nos ha permitido compartir. Ante todo quisiera hacer una pequeña como definición de cómo o bajo qué parámetro de ofensa podemos trabajar esta noche. Y realmente podemos decir que la ofensa puede darse como una acción de despreciar, de humillar, de insultar, de descalificar, muchas veces con palabras o acciones. Y en este caminar a veces nos encontramos con momentos como estos, en medio de un aislamiento social como el que hemos estado viviendo por este tiempo y un acercamiento familiar. Quizás hoy nos podemos preguntar si realmente hemos podido ser constructores, o quizás hemos tenido la experiencia de vivir una ofensa en las dos vías. O hemos ofendido a alguien o hemos sido víctima de una ofensa. Hoy quiero que caminemos a partir de un relato bíblico que refiere una relación de dos amigos, dos personas que han construido una relación. Y en medio de este tiempo se han podido, a partir de la ofensa que uno de ellos hace, se ve fisurada esta relación. Quiero compartir con ustedes un poquito este tiempo en lo que refiere a la vida de Pedro. Y específicamente quiero enfocarme en aquel momento en el que Pedro, después de todo lo que ha sucedido, Pedro ha negado 3 veces a Jesús, y me estoy ubicando en el Evangelio de San Juan, el capítulo 18 en adelante, y ese proceso hace que Pedro tenga una reacción. A veces tenemos reacciones cuando ofendemos, a veces lo hacemos sin querer, y a veces puede ser que en este proceso de cuarentena, todo el tiempo que nos ha dado tanta tensión, estemos enfrentándonos a esos momentos donde después de tanto tiempo nuestra relación con los que están cercanos está siendo fisurada a partir de cosas que decimos o cosas que hacemos, y no nos estamos dando cuenta que pueden estar causando cierto malestar. La Biblia relata que Pedro, en todo este proceso que tuvo del proceso de negación, reaccionó de una manera tan extraña, pero es normal. Pedro, aquel amigo al que Jesús pues había caminado sobre las aguas, ese hombre que había estado rígidamente a la defensa de Jesús ahí cuando fue arrestado, al verse confrontado con las 3 veces que él niega a Jesús, realmente negó ser discípulo de él. Y muchas veces nosotros, en medio de muchas cosas que nos abruman, a veces negamos el ser discípulo de Jesús. Pedro toma una reacción y Pedro se aísla. Por lo menos lo que he estudiado y he leído, después de que Jesús entra en el proceso de
de que es arrestado y pasa flagelado, porque la Biblia dice que Pedro, antes de negarlo, seguía de cerca los movimientos de Jesús. A la distancia, claro, estaba atemorizado, pero pasa un momento donde él se da cuenta que niega a su maestro, que niega el ser seguidor de Jesús y llora amargamente, y sucede un alejamiento. A veces nosotros nos aislamos. Cuando ofendemos a alguien al que amamos, nos aislamos, nos separamos, y puede estar pasando en su casa hoy, con su esposo, con sus hijos, que en medio de toda esta cosa que nos causa tanta tensión, tanta incertidumbre, estemos reaccionando de manera aislada. Podemos estar juntos bajo el mismo techo, pero quizás ni siquiera estamos cercanos a los que amamos. Pero dejando de lado esa primera reacción que tiene Pedro, voy a trasladarme a lo que me voy a enfocar básicamente en esta enseñanza, y tiene que ver con el capítulo 21 en adelante. Antes de este escenario en el que vamos a estar, la Biblia refiere que después de que Jesús es crucificado y muere, Él resucita al tercer día, y todo eso lo conocemos. Dice la Biblia que cuando llamaron a avisar a María Magdalena de que Jesús había resucitado, los dos que salieron corriendo al sepulcro fueron Pedro y Juan. Juan llegó de primero, dice la palabra del Señor, pero no entró al sepulcro, se quedó de lejos. Pero Pedro ingresó inmediatamente al sepulcro y miró por ese lado, se fue. Después de eso estaban confundidos, no sabían. A diferencia de Juan, que Juan creyó en el momento que Jesús había resucitado, posiblemente Pedro tenía sus dudas de qué había pasado con su amigo Jesús. Y lo más preocupante de esto es que él sabía que había ofendido a su amigo, pero no sabía si tenía la oportunidad de pedir perdón, de reencontrarse con ese amigo. Y de pronto partimos a la escena de San Juan capítulo 21, y dice que estando Jesús en ese escenario del mar de Tiberias en Galilea, dice que eso sucedió, y el evangelista relata que hay un momento en el que Pedro pareciera que es el que lleva la acción en este escenario, y dijo: me voy a pescar, y 6 de sus discípulos lo siguieron. Estando en la barca, y quiero ir un poquitito rápido en esta escena para tocar 2 puntos de la reacción de Pedro en este preciso escenario, y dice que Pedro habían estado tratando de pescar toda la noche, pero no habían pescado nada. Jesús estaba a la orilla en la playa y estaba asando un pescado, y tenía una hoguera encendida, y les dijo: hijos, es una frase que a veces, hijos, ¿tenéis algo de pescado? Voy a parafrasear en mis palabras. Y ellos dijeron: no tenemos, no hemos pescado nada. Echen la red al lado derecho. Así lo hicieron, y tuvieron una gran pesca. En el momento que sucede ese milagro, ese discípulo amado de Jesús, Juan, reconoce y dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro se viste rápidamente, como era característico de su personalidad, y se lanza al agua y comienza a nadar hacia la orilla, porque en medio de aquello que había en el corazón de Pedro, que había habido una fisura en esa relación, en esa ofensa, Pedro quería estar cerca, quería llegar a la orilla, cerca de Jesús. Recordemos que antes de esta escena, Jesús se había acercado a sus discípulos, les había aparecido por 2 ocasiones, una primera vez y la segunda cuando estuvo Tomás. La Biblia refiere que estaban ahí, y ahí estaba Pedro. Estuvo Jesús, pero no estaban cercanos hasta este preciso momento. En este preciso momento en el que Pedro se lanza, tiene un deseo por estar cercano. Y yo me pregunto, a veces cuando hemos ofendido a alguien que amamos, en medio de aquella inquietud de qué habrá pasado, suele tener en nosotros ese deseo de estar cerca de esa persona, estar cercanos, tal vez aún con casos
irresueltos o con caso irresuelto, queremos estar cerca. Y dice la palabra del Señor, este relato, que Pedro llegó y después llegaron los otros discípulos y Jesús les dijo esto: traigan los peces que acaban de pescar. Lo dijo en plural, pero el único que accionó inmediatamente ese momento para ir fue Pedro, con ese ímpetu, esa fuerza, se metió a la barca, sacó la red llena de peces y la trajo hacia Jesús. Y dice la palabra del Señor, y ahí quiero que nos enfoquemos. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 21 del versículo 15 en adelante. Voy a leer en la versión Reina Valera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió con esa rapidez: sí, Señor, te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En ese preciso instante la Biblia dice que Pedro se entristeció de que le dijese su maestro por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. Y aquí yo quiero que veamos la reacción que tiene Pedro versus la reacción que tiene Jesús. Pedro tiene un aislamiento, no por una ofensa que hizo. Después tiene ese deseo de acercarse, pero no ha terminado de resolver cosas en su corazón. Lo vemos que está de primero entrando al sepulcro, cuando están reunidos en la barca donde sucede, se lanza al agua para llegar primero a la orilla, y después de eso dice que cuando Jesús pide que traigan los pescados, Él es el primero que hace. Pero a veces sucede que queremos estar cerca de gente a la que hemos ofendido, pero no hemos tenido el valor de hablar o resolver eso. Yo quisiera que te preguntaras si en este proceso hay algo que tú tienes que resolver, hay algo que tal vez no has tenido identificado, quizás sin el deseo de hacerlo has ofendido, pero viene la parte que es tan importante para mí, que ha hablado tanto a mi corazón, es la reacción que tiene Jesús ante esto. Muchos expertos dicen que las tres interrogantes que hizo Jesús son las digamos, de alguna manera es la forma de equiparar las tres veces que Pedro le negó. Independientemente de esto, lo más importante es qué buscaba Jesús con esa pregunta. A veces Jesús nos pregunta a nosotros en medio de que lo hemos ofendido, que le hemos fallado, que le hemos negado, que hemos negado nuestro llamado, que hemos negado las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Él nos pregunta: ¿me amas? Lo extraño en esto es por qué Jesús le dice en la primera interrogante delante de los otros 6 discípulos: ¿me amas más que estos? ¿Qué quería dar a entender? Hay una lección que quisiera Jesús darle a entender a estos. Es que a Jesús no le importa si tú le has ofendido. Si aún en tu corazón está esa llama que arde de amor por Él, Él está presto a ponerte atención. Y mucha gente quizás te puede señalar porque ofendiste al Señor, pero Dios nunca va a perder ese deseo de cumplir su propósito en ti. Entonces, lo que yo quiero que veamos es esa reacción donde el amor supera la ofensa y es trasladada a un momento trascendental que queremos compartir en esta noche y que ha hablado fuertemente. Es ese momento en el que Jesús desea encontrar en el corazón de Pedro eso que le estaba afectando para poder seguir caminando. A veces cuando nosotros no hemos limpiado nuestro corazón de alguna ofensa, nos paralizamos o nos aislamos, podemos tener esa reacción, o nos acercamos pero como lejanos porque no estamos seguros de qué es lo que sigue o no estamos todavía siendo sanados.
El amor de Jesús trae sanidad a partir de esas tres preguntas. Jesús nunca perdió la confianza en Pedro. Sabía el propósito que tenía para él, como hoy Jesús sabe qué tiene para ti, cuál es el plan que tiene para tu vida. Y a pesar de que quizás hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a otros, Dios tiene un plan para nosotros. Nunca dudó del amor de Dios. A veces nos culpabilizamos por cosas que ya Jesús olvidó. Pero ¿por qué sucede esto? Porque hay algo en nuestro corazón que necesita ser sanado. Esa cercanía, ese contacto cara a cara con la presencia de Jesús sanó a Pedro. Ese rehabilitar ese amor de esa relación que estaba tal vez contraída por el miedo, por el temor. Eso nos puede provocar y nos puede llevar a que nosotros no caminemos hacia el propósito. El amor en esta relación de Pedro y Jesús siempre ha estado viva, pero de parte de Pedro tenía que ser rehabilitada. ¿Para qué? Para que esto pudiera cumplir la palabra y el propósito. Mi pregunta es, ¿cuál relación de hermandad tienes que reparar? Tienes que reparar. La ofensa no nos puede alejar de la gente que amamos, no nos puede alejar de nuestro llamado, no nos puede alejar de la gente que queremos. Si estamos en medio de nuestra familia y hemos sido llevados quizás por todo esto a ofender, creo que esto es un momento preciso para hacer un alto y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está afectando de alguna manera el hecho que no pasemos a la siguiente etapa? Pedro estuvo cerca de Jesús en 2 apariciones antes. En las 2 apariciones y en esta última que tuvo, realmente él necesitaba tener frente a frente a Jesús, cara a cara, para que le pudiese decir a él que todavía lo amaba, que todavía sentía eso a pesar de que lo había ofendido. Esas 3 preguntas yo he estado analizando por qué Jesús le pregunta 3 veces. Más allá de lo que los expertos dicen, pienso que el Señor estaba tratando de buscar en el corazón, o que Pedro mismo pudiese encontrar o escarbar en su corazón dónde estaba ese dolor, esa ofensa, esa culpabilidad que a veces nos priva de poder alcanzar los propósitos de Dios. Una de las cosas que trae ese acercamiento genuino, cercano de Jesús y Pedro, es la sanidad en el corazón de Pedro. Es rehabilitar ese amor que había sido construido por mucho tiempo. No podemos pasar a la siguiente etapa de bendición, de cosecha que el Señor tiene preparado para nosotros en este tiempo, hasta no revisar aquellas relaciones, aquellos momentos, aquellas primero con Dios y después con nuestro prójimo, aquellas que hemos fisurado quizás sin querer en momentos de angustia, en momentos de depresión, quizás por las situaciones que pasan, hablamos, accionamos palabras que pueden ofender a alguien, descalificamos. Una de las cosas que he visto es cuando nosotros como mamás a veces nos sentimos ofendidas por algunas acciones, ya sea de nuestros hijos o quizás de nuestro esposo. Pero eso no nos priva el amor, solamente que hace que algunos nos aislemos o otros estemos de cerca, pero no genuinos. Y creo que este tiempo es un tiempo para que Dios nos ayude a tener un acercamiento genuino, a dejar de lado la ofensa, a dejar de lado las cosas que quizás nos están privando de alcanzar esa segunda etapa, ese propósito, ese llamado que el Señor tiene. Yo me pregunto por qué estaba preocupado Jesús de que Pedro dijera delante de ellos, ¿me amas más que estos? ¿No sería para recordarle que a Jesús no era tan importante el que lo hubiese negado, sino lo que iba a hacer después de esto? A Jesús le interesa que usted y yo dejemos de lado aquellas cosas que creemos que ofenden tanto a Dios, que nos han alejado de Él.
y es momento de pedir perdón, de acercarnos. Puede ser que llegues a una transmisión como esta, o que llegues en otro tiempo a un templo, a un lugar, pero quizás estás lejano, quizás no estás cercano al Dios de amor, al Dios que te llamó, al Dios que te perdonó, al Dios que tiene un plan especial para tu vida. Si no hay sanidad, no vamos a pasar al otro lado. Pedro, el Pedro del capítulo 21, que lo vemos dirigiendo las acciones con toda esa determinación, que dice: yo me voy a pescar, y se fue; yo me lanzo al agua y se fue; yo voy y traigo los peces. No es el mismo Pedro que después de tener esa conversación tú a tú con Jesús, no es el mismo que vemos después de esto. El amor de Jesús pasa por alto la ofensa, sana, trae sanidad, y sobre todo, además de que sana, trae la oportunidad de que seamos restaurados. Esta triple interrogación provocó encontrar en el corazón de Pedro aquella necesidad de reanimar, reavivar el amor. Un Pedro que actuaba con tosquedad, con fuerza, con ímpetu, de manera rápida, no es el mismo que responde a la tercera pregunta cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahora Jesús pudo lograr escarbar en el corazón de Pedro y encontrar esa tristeza, porque dice que Pedro se entristeció para llegar a la sanidad, para que el amor de Jesús pueda sanar. A veces tenemos que pasar por esos momentos de tristeza donde estamos al tú a tú con su presencia, o tenemos que estar frente a la persona que hemos ofendido y mirar el amor con el que reacciona esa persona, y ahí es donde somos sanados. Este momento especial de rehabilitar ese amor va a hacer que Pedro sea transformado para la misión. El Pedro que se encuentra en esa interrogante no es el mismo que vemos en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro se levanta con aquel ímpetu, pero con ese corazón sensible para predicar y traer la pesca, la primer pesca milagrosa. Pedro, a partir de este momento de sanidad, a partir de ese encuentro con Jesús, tiene el reto más grande, porque el amor que hace que la ofensa sea separada, sea perdonada, sea transformado en esa persona que el Señor quiere que seamos. Se transformó en el pescador de Hechos capítulo 2, versículo 14. Su red es la red que hoy debemos de tener nosotros para alcanzar a la gente que hoy se siente, porque ofendió a Dios, separado. Yo creo que este es un tiempo para que nosotros podamos acercarnos a aquel hermano que quizás ofendimos, aquel familiar, porque ahora podríamos, por aislamiento social, estar cerca de nuestra casa y quizás estar ajenos. Si hay algo que creo que Dios quiere, es que vayamos a nuestro corazón a partir de esas preguntas: ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Realmente quieres servirme? ¿Realmente quieres ser mi discípulo? ¿Realmente quieres construir vida? Al final de esto, esa sanidad. Creo que Pedro no se imaginaba la sanidad que esas tres preguntas iban a traer a su corazón. No se imaginaba la sanidad que iba a provocar, porque ese corazón tan rudo quizás no es el corazón que vemos en Hechos capítulo 2, 14. Aquel Pedro que se levanta con esa armonía, con esa elocuencia para hablar del Jesús resucitado, es el que hoy queremos compartir. Y yo puedo estar segura que Dios está interesado en que nosotros podamos pasar más allá la ofensa. Santiago dice que nosotros muchos ofendemos. Proverbios dice que el que pasa la ofensa es sabio, y ese amor es el que cubre nuestra ofensa. Hoy yo quisiera que en medio de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, en medio de esta situación de incertidumbre, a veces la tensión nos obliga a responder mal con palabras que no quisiéramos.
a veces nos obliga a actuar mal a partir de la tensión. Pero Dios está interesado en encontrar en nuestro corazón todo aquello que quizás nos ha privado de continuar el siguiente paso. Hoy nosotros somos el Pedro. Hoy nosotros somos el Pedro que necesita encontrarse con Jesús cara a cara para que le diga: Pedro, ¿me amas? Y yo quiero que ahí donde tú estás, revises en tu corazón si hay alguna relación que se ha fisurado a partir de una ofensa sin querer, que te ha provocado un aislamiento, que te ha provocado que tal vez estés cercano pero sin ser genuino. Hoy es un momento y quiero que vayamos y oremos y le digamos al Señor: Señor, trae a mi corazón, revela en mi corazón qué cosas no han estado bien, qué cosas han ofendido a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, y que hoy necesito que tú las renueves, que tú las sanes, que tú rehabilites ese amor, porque eso es lo que nos va a llevar a la siguiente etapa. Todo esto va a pasar, pero Dios va a traer un avivamiento como nunca antes, y es necesario que estemos sanos de toda ofensa y podamos alcanzar lo que Dios quiere. Gracias por este tiempo. Yo quiero que sigan ustedes en sus casas animándose, y por medio de todo este contacto virtual que a veces es todo un trabajo, pero Dios nos permite llegar hasta sus hogares, que estemos preparados. Prepárense para lo que vienen. Limpiémonos en nuestro corazón de todas las cosas y estemos atentos. Recuerde, familia Shalom, recuerden, próximo domingo, prepare su pan, prepare su cena. Y qué mejor preámbulo para que usted pueda subsanar cualquier cosa que no tenga clara en su familia, en su hermandad con Dios, para que juntos puedan compartir la cena del Señor y celebrar el recordar la venida y el regreso de nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Esperamos que este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir adorando juntos a nuestro Señor. Comunidad Cristiana Shalom le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Le esperamos en la próxima entrega.